A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 12 de abril del año 2023. El título de la parte editorial hoy es este: ¿será esa la razón? Vamos a ver. El tema este de la alianza que sorprendió a tirios y troyanos de 6 partidos con registro que tienen fracciones parlamentarias, que son los 3 que integran Juntos Haremos Historia, esa coalición, que es Morena, el Verde y el PT, y los 3 que integran la Alianza Va por México, PRI, PAN y PRD. El único que quedó fuera y que no se sabe bien a bien qué posición adoptará es Movimiento Ciudadano. Pero 6 agarraditos de la mano y cantando como buenos, ¿se acuerdan ustedes de las canciones que cantaban los enanitos de Blancanieves? Ay, jo, ay, jo, y salían ahí los enanitos. Así agarrados de la mano los 6 partidos y apoyan una iniciativa que dicen ellos, que no ni reduce derechos ni conculca otros, y que es una maravilla esa iniciativa de reforma de 4 artículos constitucionales, el 41, el 41, el 75 creo, y el otro, son 4 artículos constitucionales. Por lo tanto, es una reforma constitucional la cual, para poder concretarse, requiere las 2/3 partes de los presentes en la sesión donde se discuta ese dictamen. Muy bien. Entonces, se conoce esa iniciativa e inmediatamente las antenas se prenden, las banderas, y dicen, a ver, y empieza a darse un conjunto de inexactitudes, pero los responsables de las dirigencias nacionales de los 6 partidos no aparecen en escena. Ni Mario Delgado, ni el que esté administrando el negocio del Niño Verde, ni Alberto Anaya, en el caso de Morena y el PT y el Verde, pero tampoco del lado de Va por México, ni Alejandro Moreno, ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano. Al principio de esto, ¿no? Y empieza la oposición, empieza a manifestarse. Una de las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Otálora, la doctora Otálora, publicó un tuit largo, un hilo, donde da una serie de argumentos que nadie ha rebatido a la fecha. Y por allá pues nadie sabe, y que sí, que va a ser en fast track, y que no va a haber parlamento abierto, y luego que se citó, pero que llegaron tarde, que no vinieron, y empiezan a presionar a esta inefable persona que es el señor Mier. El señor Mier será recordado no por su trabajo legislativo, sino por su servilismo, por su abyección, por ser quizá la gran avestruz de esta legislatura, que, como saben ustedes, esconden la cabeza en la arena, pero dejan descubierto el trasero. Así el señor Mier, y entre medio que quiere defender, que quiere aclarar, y se le hizo bolas el engrudo. Pero los dirigentes o líderes de los otros 5 partidos brillando por su ausencia. Muy bien. Y empiezan las especulaciones a darse, que lo que quieren es acotar las facultades del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, que quieren hacer esto, que, etcétera, etcétera. Y la bola de nieve sigue creciendo. Y así llegamos a este día. Aparece el señor Mier y dice, bueno, ya le encargué a una comisión para que hiciera una nueva redacción de esa iniciativa,
para que se aclaren algunos detalles y se vea que no es cierto eso de que se quiere acotar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Pero resulta que como consecuencia de no salir a dar la cara, empieza la rebeldía y contra lo que pudiera pensarse de diputadas y diputados de Morena y de senadores de Morena también, que todavía no les llega el dictamen o la minuta de la aprobación en Cámara de Diputados. Y empiezan y quieren hacer esto y nosotros que llegamos así y quieren eliminarlo y quieren los partidos decidir sin que se meta el tribunal y hacer lo que les dé su gana, prácticamente. Nadie atina a dar una explicación clara y salir a explicar un hecho primigenio, la fuente de toda confusión. ¿De dónde acá dos adversarios acérrimos, juntos hacemos historia y va por México, de repente aparecieron sin que mediare un proceso de discusión, de planteamiento, agarraditos de la mano y están planteando una iniciativa de reforma constitucional trascendente? Y se les hizo bolas el engrudo. Y en ese momento, en vez de salir las dirigencias de los 6 partidos a decir, momento, señores, estos son los argumentos jurídicos, constitucionales, políticos que explican esta situación. Y estamos aquí los 6 porque las decisiones del tribunal se exceden en sus facultades, están supliendo al legislativo por esto y esto y esto, y dar una explicación, primero, a toda la Cámara de Diputados. Segundo, a las dirigencias de esos 6 partidos. Y tercero, a los militantes de esos 6 partidos, cosa que no se hizo. Entonces, pues empiezan los rumores, los chismes, esto. Y hoy, por fin, apareció el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en una conferencia banquetera donde le están a gritos haciendo preguntas unos reporteros y muy por acá, Alito, como se le conoce, contestándoles también a gritos y diciendo, no, eso no es cierto, sí, que los derechos, no, es simplemente precisar y da algunos pseudo argumentos o mitad argumentos, eso fue todo. Y salió este señor Ignacio Mier, a decir, bueno, vamos a hacer una nueva redacción para aprobarlo, fast track y que se vaya al Senado. Pero ¿qué es lo que más llama la atención de esto? Si efectivamente es una iniciativa tan importante y Morena es su promotor principal, pues que sea Morena quien la lleve al Pleno. Y si los otros 3 partidos que integran Va por México le encuentran méritos suficientes, pues que voten a favor de esa iniciativa. Lo que ha molestado o lo que ha preocupado a amplios sectores de la clase política es por qué en estos momentos en que Juntos Haremos Historia y Va por México se están enfrentando con todo en el Estado de México y en Coahuila, aparece por acá en la Cámara de Diputados muy manitos y agarraditos de la mano y vamos a salvar al mundo que está en peligro con estas reformas. Es evidente que hay algo más. ¿Qué es? No lo sé. No soy un especialista en materia electoral o para ir al fondo de ese asunto. Lo que sí es que he leído opiniones de muy diversos actores que le entienden a esto, como Carla Erika Ureña, el doctor Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, 2 grandes estudiosos de la cuestión electoral, el hilo de la doctora Otálora y así varios especialistas. Y la verdad es que no tiene pies ni cabeza esta actitud que han adoptado. No me sorprende de Morena y su servilismo y abyección
ante los designios del presidente de la República. Eso es, vamos a decir, como una constante ya. Lo que me ha sorprendido es el papel de Va por México. Marco Cortés ha brillado por su ausencia. Zambrano salió a decir, bueno, recuerdo que nuestro partido es el que apoyó la acción afirmativa para la mujer y estos grupos, pero no lo pela Cházaro, que es el que ha tomado la decisión de incorporarse en Cámara de Diputados. Entonces, pues a mi paisano nadie lo pela ahí en el PRD y anda diciendo, no, no vamos a apoyar. Pues es que ya el apoyo de Cházaro ya lo dio ahí en Cámara de Diputados, o ya hizo arreglos con Mier para obtener no sé qué a cambio. De tal manera que todavía ahorita a esta hora, salvo que hubiera pasado algo en los últimos 40, 50 minutos, pues no hay una posición clara, lógica, transparente, que explique ese acto aberrante, que adversarios que están jugándose el todo por el todo en el Estado de México y también en Coahuila, frente a la elección del 24, por acá estén manitos queriendo hacer algo que va a afectar las funciones, atribuciones, tarea, desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso nos lleva a cosas como esta. De repente sube un tuit el licenciado Roberto Madrazo, que fue presidente del PRI, candidato a la presidencia de la República, gobernador de Tabasco, y dice, la razón por la cual están haciendo eso es porque Mario Delgado y Alejandro Moreno quieren que no les tumben la extensión a su mandato. Ya ve usted que tanto Mario Delgado creo que mandó un año más la vigencia de su periodo, etcétera, y también en el caso de Alejandro Moreno, de Alito, también se hizo lo mismo. Entonces, piensan que, o sea, al menos así se deja leer el tuit del licenciado Madrazo, de que con esta acotación de las atribuciones de la Sala Superior del Tribunal, pues ellos ya con esta decisión interna ya majujan un año más y les permitiría incidir en las designaciones de candidatos a diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales y también los gobernadores. Esa es una de las elucubraciones o de los planteamientos que he leído en las últimas horas. ¿Es cierto eso? No lo sé. Pero lo que sí, repito, me sorprende y que no hay una respuesta clara frente a los ciudadanos es que no ha habido una conferencia de prensa conjunta de Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano y decir, sí, estamos aliados en esta reforma constitucional y vamos a dar nuestro voto para obtener la mayoría calificada por estas y estas razones. El tribunal se ha extralimitado en estas atribuciones y ha suplido al Poder Legislativo. Y esto se exacerbó a raíz de la decisión de la Sala Superior cuando le ordena a la Cámara de Diputados que conforme una quinteta con 5 damas, con 5 mujeres, y que al tener una con 5, y además le dice, y de esa va a surgir el nuevo o la nueva presidente del Consejo General del INE. Y entonces Mier dice, no, bueno, ¿por qué? Pero lo vamos a hacer, pero porque nosotros queremos. Entonces, ahí entramos con un problema que ya comenté, creo que en la plática anterior, en Plática con Ángel de este lunes, o hoy en la mañanera. Es el problema de esta famosa paridad de género. Yo me he cansado de repetir, de acuerdo a la gramática española, las cosas que tienen género son eso, cosas. Las personas tienen sexo, sexo masculino, sexo femenino. Y las cosas, esta botella, su género es femenino. Hay cosas que tienen un género neutro, ¿ya? Entonces, sin embargo, bueno, pues es una batalla perdida porque
pues la mayor parte de las personas que hablan de género para las personas, pues no saben gramática española, pero bueno, pues ese es un detalle. Si no saben ni escribir ni hablar, pues menos van a conocer de la gramática. Muy bien. Entonces, ¿por qué no han salido los dirigentes de los partidos? ¿Dónde está el coordinador de los diputados panistas, de los diputados priistas, el señor Moreira y el señor, ¿cómo se llama? Romero, creo que es, y Cházaro, para decir, sí, estamos apoyando esta iniciativa por esto, por esto? Nadie dice nada. Y entonces aparece el florero del Edén y se reúne a puerta cerrada con la fracción del Senado de la República de Morena. Y ahí prácticamente les dijo, señores, esta reforma va porque va. Punto. Como diciendo, es el deseo del Tlatoani y ustedes se chingan. Esto va. Y nada de que el tribunal se está excediendo en sus atribuciones y esto y esto. Y Monreal está ahí agachadito y haciendo, calladito, se ve más bonito. Aquel hombre que es un tribuno, que se enfrentó a aquel presidente duro como era Cedillo y les ganó la elección en Zacatecas y ha dado batallas blandiendo la espada de la moral republicana, estaba hoy ahí con Adán Augusto, calladito, sentadito, nomás moviendo la cabeza como diciendo, a ver, Fideo se acabó y solamente queda Jodeos, órale. Y llevó a Adán Augusto la orden, el decreto casi del presidente de la República, esa reforma va porque va, y háganle como quiera, y cuidado con rebelarse. Entonces dice uno, es evidente que aquí hay algo más. ¿A qué le temen los partidos, los 6? ¿Qué podría hacer la sala superior del tribunal? ¿Qué podría hacer? ¿Qué intuyen ellos que podría hacer dentro de las facultades actuales la sala superior frente al proceso electoral del 24? ¿Qué podría hacer? Anular las elecciones por las violaciones a la ley electoral o a las leyes electorales por parte de Morena, por ejemplo. No lo sé, pero es un hecho que las dirigencias de los 3 partidos que integran la oposición, PRI, PAN y PRD, le han quedado a deber a la ciudadanía una explicación clara, completa, de esta alianza de facto con el acérrimo adversario. Se están batiendo con todo en el Estado de México. En Coahuila, pues no mucho, porque el senador con los bigotes de cuerno de bicicleta, pues no ata ni desata. Pero en el Estado de México, como que ya se dan cuenta que van a ser derrotados, pues ya andan, porque los debates fueron fijada la fecha desde hace creo que 2 semanas, el día 20 de abril y creo que el 18 de mayo. Entonces ya le pidieron a la comisión de debates que por problemas de agenda la candidata Delfina Gómez no podrá asistir y que la cambien al 28 de abril. Y la comisión le dijo, téngale bonito. El proceso para esto no se puede cambiar al cuarto para las 12. Si quieren el 28 podemos agregar otra fecha si gustan ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué está adoptando esa estrategia? Este individuo que es un costal de mañas, que es Horacio Duarte, porque saben que exhibir a su candidata en un debate sería ya prácticamente la derrota. La señora jamás en su paso por la Secretaría de Educación Pública tuvo una conferencia de prensa abierta con periodistas. ¿Por qué? Porque la señora no sabe hablar, no sabe comunicar, además es muy ignorante con todo respeto, pero además no trae nada en la bolita. Y ahí la sacan en un video donde está en una libreta abierta y escribiendo ahí, etcétera. Pero eso es pura escenografía, porque la señora, los títeres que son titiriteros, que son Higinio Martínez y Horacio Duarte, son las que la traen ahí paseando, pues.
no asiste la gente a los mítines que organizan. Es decir, la realidad en el Estado de México, para quien haya ido a visitar o a ver algunos actos de campaña de Delfina Gómez, se dará cuenta de esto. Pero los medios aquí en la Ciudad de México, que lleva 15 puntos de ventaja, que se ve difícil que remonte esa amplia ventaja, no es cierto, no les crea. Esas son pura publicidad pagada. Entonces, y a eso se le agrega esta alianza entre tres partidos afines al actual gobierno contra los tres partidos que son de oposición. Y dice uno, ¿a qué se debe esto? Y la pregunta queda en el aire. ¿No merecen los militantes de esos tres partidos, muchos, pocos, poquitos, muchitos, como quieran, no merecen una explicación de sus dirigentes? ¿No merecen estos 70 diputados del PRI, 120 y tantos del PAN y los, no sé, 15, cuántos son del PRD, que su dirigencia y sus coordinadores les digan las razones para votar o para aliarse con la gente de Morena? Pues tal parece que no merecen, porque no han decidido salir y hablar con sus militantes. ¿Y eso qué ha generado? Si de por sí el descrédito de los partidos políticos frente a la sociedad es inmenso, con esto, en ciertos sectores, se va a elevar. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay que ha llevado al PRI, al PAN y al PRD a aliarse de facto en algo que ni siquiera quieren decir por qué? ¿Acaso piensan que a la hora que se esté discutiendo este dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, no les van a decir hasta lo que de lo que se van a morir? ¿Esperarían realmente eso? ¡Qué ingenuidad! Y eso tendría un efecto desastroso para las aspiraciones de los tres partidos que integran Va por México frente a la elección del 24. ¿Con qué autoridad van a ir a pedir el voto sus candidatos cuando se han negado sistemáticamente a explicarle a su militancia, a los militantes, explicarles por qué se han unido de facto en una alianza estrechísima con Morena, el Verde y el PT? Pero sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar con esta iniciativa hecha al vapor? Tan fue hecha al vapor que ahorita están redactando una nueva, porque la protesta de los mismos diputados de Morena la echó abajo. Entonces dice uno, algo muy sucio y muy apestoso, muy hediondo, dirían en mi tierra, pero aquí los puristas dicen hediondo. Bueno, está bien, muy hediondo está sucediendo hoy en la política mexicana. Y eso, lejos de prestigiar a los partidos que integran Va por México, los denigra. Y eso sí importa, porque se está definiendo hoy en muchos sentidos la eficiencia, la posibilidad de la victoria en el 2024. Sin embargo, tal parece, como dice el licenciado Roberto Madrazo, que hay otros objetivos. Uno de ellos podría ser el que mencioné hace un rato, que está en el tuit del licenciado Roberto Madrazo. Pero no lo sé bien a bien si eso es cierto. Eso lo sabremos hasta que la iniciativa se discuta en el Pleno. Porque también acá la cosa en comisiones está secreto el asunto. Bueno, va a llegar el momento en que ese texto del dictamen se va a tener que hacer público y darlo a conocer en la sesión en el Pleno. Y luego tendría que ir al Senado y ahí va a ser otro aquelarre. Qué lamentable es, pues, que teniendo la posibilidad de ganar el Estado de México y Coahuila
y eso generar un momentum, un impulso para el proceso electoral del 24, con una cosa como esta, donde en lo oscurito los 6 partidos han decidido hacer algo donde el blanco de su decisión es la sala superior específicamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y quién es el principal actor político que no puede ver al tribunal? Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta entonces que los 3 partidos de Va por México se están plegando a apoyar una venganza o una idea del autoritario y dictatorial Andrés Manuel López Obrador. Por eso dice el filósofo de Güemes, la política mexicana es fácil para quien la entiende y difícil para quien no la entiende. Y hoy estamos ante una conducta de 6 partidos y sus dirigencias, de tal manera que, al menos es mi caso, yo no entiendo cuál sea la racionalidad que subyace y soporta esta alianza. No lo sé. Y esto lo digo, como ustedes saben, como militante del PRI. Yo me inscribí en el PRI para decir mi verdad. No me tiene a mí que Alito explicarme. No, no estoy pidiendo eso. Lo que estoy pidiendo como militante es que se dé a conocer a los militantes del PRI, allá en el PAN, que ellos batallen, y en el PRD igual, pero que se nos diga, estas son las razones por las cuales se se ha decidido apoyar a Morena, al PT y al Verde Ecologista. Pero no ha habido eso. Ese desprecio, ese ninguneo de la militancia implica pagar un precio político muy alto para las dirigencias. Sabrán, conocerán hoy la magnitud del precio que pagarían por esa unión de facto con Morena, el PT y el Verde para sacar adelante un capricho de un cacique pueblerino como es el bulto López Obrador. Y la otra pregunta sería, ¿qué les va al PRI, al PAN y al PRD en esta alianza? ¿Qué beneficio van a obtener? ¿Acaso ellos ven al tribunal como el enemigo a vencer? Yo pensé que eso era una cuestión de Morena nada más o del bulto, pero ahora resulta que la conducta de la sala superior y el tribunal es el enemigo a vencer del PRI, del PAN y del PRD, hasta en tanto no salgan esas dirigencias a explicar con claridad, pero sobre todo con valentía a sus militantes por qué hicieron esa alianza y para qué la hicieron. ¿Qué pretenden alcanzar con esa reforma a 4 artículos constitucionales? ¿Se sabrá algo de aquí a mañana o pasado? No lo sé. Pero es evidente que el daño está hecho. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República? La senadora Malú Micher, que no es santa de mi devoción, por muchas razones, pero se subió a la tribuna y dice, aquí en la Cámara, aquí en el Senado, no hay machismo, aquí hay feminismo y no va a pasar aquella modificación, etcétera. No pasa de ser una bravata. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República, en la fracción de Morena, priva los varones. Ahí está Ricardo Monreal al frente. Entonces, y si en un momento la orden tajante del bulto es se aprueba porque se aprueba, pues Malú Micher va a tener que votar a favor, le guste o no. Entonces, y si no lo hace y se opone, pues quien va a sufrir va a ser su jefe político, que es Marcelo Ebrard Casobó. Vamos a verlo en poquitos días. Así están las cosas.
Lamento no poder darle elementos concretos, salvo preguntas que quedan sin respuesta. Veo lamentable esa actuación de Va por México, de los tres partidos. Lo veo lamentable. ¿Por qué? Porque está sufriendo un golpe serio la posibilidad de obtener un triunfo el 24. Creo que esto nos alejaría apoyos que ya empezaban a ver con simpatía esta posibilidad de ganar el 24 y ganar el Estado de México y Coahuila. Creo que muchas personas se van a desencantar y en un momento dado se quedarán en su casa y no saldrán a votar o harán campaña en contra, a favor del abstencionismo, por ejemplo. Y eso sería un golpe casi mortal de necesidad para la candidatura o las candidaturas de los integrantes de los tres partidos en la Alianza Va por México el 2024. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 12 de abril del año 2023.